Candidatos, pero Carlos Ocariz, específicamente por el estado Miranda, aseguraba que parte de ese resultado que no le dio la victoria era el tema de las reubicaciones. Se reubicaron más de 225.000 personas en el estado Miranda, inclusive hubo denuncias que el mismo día de la elección se cambiaron varias veces. Mira, yo creo que para hacer un análisis político, un análisis electoral hay que revisar los números, ¿no? Yo venía en el carro revisando y los números que dan de las elecciones regionales 2007 son casi idénticos en cuanto a participación a los resultados de las últimas elecciones regionales. De hecho, subimos como un punto en porcentaje de participación, es decir, se mantuvo la participación en Miranda, lo cual quiere decir que la reubicación no afectaría o no afectó realmente la participación. En cuanto a los votos, el candidato de la oposición en esta oportunidad perdió 30.000 votos en relación al candidato de oposición que participó en las últimas elecciones regionales, que fue Radonsky. El candidato del partido de gobierno que participó en este momento, respecto al candidato de gobierno que participó en ese momento era Elías Agua, subió 100.000 votos, lo cual quiere decir que los números están diciéndote claramente que no afectó la reubicación en Miranda, que no tenía por qué afectar. Además, vamos a estar claros, en Miranda, igual que en todo el país, estamos muy politizados, y el venezolano está convencido de la necesidad de ir a votar cuando cree en el candidato. Lo que pudiera revisar la gente que perdió en el caso de Miranda, los que apoyaban al candidato Ocariz, es bueno revisar si realmente era el candidato idóneo, si ellos fallaron, porque recordemos que Miranda tuvo focos de violencia importantes y la reubicación se hace para garantizar la seguridad del elector, porque hubo amenazas hace 2 meses y tanto en los centros de votación, amenazas y ataques a los centros de votación. Era necesario reubicar los centros para garantizar la seguridad. Eso por un lado. Segundo, esos actos de violencia motivaron y afectaron realmente la intención de voto. Yo estoy convencida que lo que les afectó fue haber llamado a la violencia, no haber reconocido que la vía para poder modificar la relación política es la vía electoral, la vía democrática, la vía pacífica, y por supuesto seguramente muchos de sus seguidores decidieron no continuar apoyándoles en esa línea, aunque esta vez se sumaron al proceso electoral. Ahora bien, habían otras denuncias también, que fue el tema de las sustituciones. Se hablaba, y la ley de procesos electorales lo dice, que la sustitución se tiene que hacer hasta 10 días antes del comicio. Esto no pasó. Esto es un factor político. El artículo 63 de la ley establece que tienes hasta 10 días como plazo para hacer las sustituciones, pero dice seguidamente la misma norma, el artículo 63, que el Poder Electoral definirá en el cronograma, y eso fue lo que se interpretó desde la sala electoral. La sala electoral lo que hizo fue interpretar literalmente lo que dice el 63, no hubo una interpretación doctrinaria, sino se interpretó literalmente lo que dice el artículo 63, o sea, de la ley de procesos electorales. Ciertamente, aunque tienes un plazo de hasta 10 días, el Poder Electoral, cuando establece un cronograma dentro de ese plazo, hasta 10 días antes de la jornada electoral, va a decidir cuál es el momento de la sustitución, y debe hacerlo público, porque eso es lo importante de todo proceso electoral, que toda la jornada, todo el cronograma esté suficientemente publicado, y así fue. De hecho, hubo más de 200 sustituciones en los días que fijó el cronograma electoral, o sea, que estaban en conocimiento, por ese cronograma es del conocimiento de los actores y también lo validan los actores políticos cuando es publicado. Entonces, no hay justificación para decir que hubo problemas en la sustitución o modificación. Lo que puede haber fue problemas internos de quienes postularon para decidir o definir quiénes sustituían y cómo iban a hacer la modificación. Ahora bien, el tema de la juramentación de los gobernadores. ¿Por qué juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente si deben hacerlo ante los consejos legislativos de los estados? Mira, nosotros estamos en un momento constituyente, estamos ante un poder plenipotenciario que asume las riendas en este momento, porque fue electo para transformar el Estado, para presentar una nueva Constitución y para reestructurar. Son 3 mandatos que tiene el artículo 347 para la Asamblea Constituyente. Ellos, además de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se convoca el Poder Electoral, las elecciones regionales es el proponente de adelantar las elecciones regionales para garantizar lo que se estaba discutiendo en las mesas de diálogo, que eran elecciones regionales lo antes posible. Valga decir, y es importante comentarlo, que las elecciones regionales no se convocaron el tiempo que se preveía porque los partidos se estaban renovando. Tú no puedes ir a un proceso electoral mientras los partidos estén en proceso de renovación, porque había solo 2 partidos que tenían la categoría de vigentes. Los partidos que acompañaron
a los candidatos de la MUD durante 2 elecciones en las que no participaron con su tarjeta estaban cancelados, y los partidos de gobierno que no alcanzaron el 1% en las elecciones últimas nacionales estaban también en una situación de renovación. Claro, pero el retraso fue de un año. Ya, pero la renovación estuvo suspendida un tiempo, entonces por unas interpretaciones que se solicitaron al órgano judicial. O sea, digamos que hubo una situación que pudo haber retrasado. Ante esa situación, la Asamblea Constituyente dice, bueno, vamos a pedirle al Poder Electoral como Poder Constituyente que se adelante. Y en ese sentido la Asamblea dice, pero se tiene que juramentar ante la Asamblea Constituyente como Poder Plenipotenciario. ¿Por qué? Porque todos los poderes constituidos, locales, nacionales, deben estar subordinados, deben hacer un ejercicio de subordinación. Si no se subordinan, estos gobernadores que logró la Mesa de la Unidad Democrática, ¿el gobierno los va a desconocer o los va a desconocer la Asamblea Nacional Ayer se Constituyente? juramentaron 18 gobernadores, se hizo un acto de reconocimiento de la elección, ellos aceptaron el cargo, juramentaron ante la Asamblea Constituyente, y el decreto que emite la Asamblea Nacional Constituyente ordena a que ellos también se juramenten ante el Consejo Legislativo, como dice la Ley de Elecciones de Gobernador. Entonces, lo que se hizo fue, bueno, ustedes ya se subordinan, sigan el procedimiento de ley, que es juramentarse nuevamente ante el Consejo Legislativo, ante los voceros del Consejo Legislativo y los constituyentes electos por la región. Y se hizo un llamado, se convocó a los gobernadores electos que todavía no se han juramentado a que vayan a la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarse. O sea, está abierta la posibilidad de que ellos vayan, acudan. Tengo que despedir, pero ¿qué pasa si no van? ¿Qué pasa si no van? No aceptan el cargo porque no puede haber toma de posesión sin